En la granja de Andrés, el silencio de la noche se rompió con un sonido escalofriante. Un gruñido profundo y húmedo surgió del chiquero, como si algo se estuviera arrastrando desde las profundidades de la tierra. No era el sonido habitual de los cerdos, era algo más siniestro, algo que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Andrés se despertó sobresaltado, su corazón latiendo con fuerza. Miró por la ventana y vio a sus cerdos inmóviles, sus ojos brillando de manera antinatural en la oscuridad. Parecían estar esperando algo. El sonido creció en intensidad, reverberando por toda la granja. Era como si la tierra misma estuviera gimiendo. Los árboles del bosque cercano se agitaron, aunque no soplaba viento. De repente, los cerdos comenzaron a moverse al unísono, como si fueran controlados por una fuerza invisible. Sus pezuñas cavaban en el lodo de manera rítmica, creando patrones extraños. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba muy mal en su granja, y tenía la terrible sensación de que esto era solo el comienzo. Andrés López, un hombre de 45 años, había heredado la granja de su padre hace una década. Ubicada en las afueras de un pequeño pueblo en Michoacán, la propiedad estaba rodeada de densos bosques y colinas ondulantes. Andrés era conocido en el pueblo por su carácter reservado y su dedicación al trabajo. Desde joven, Andrés había aprendido el oficio de criar cerdos. Su padre le había enseñado cada aspecto del negocio, desde el cuidado de los animales hasta la venta de la carne en el mercado local. Con el tiempo, Andrés había expandido la granja, convirtiéndola en una de las más prósperas de la región. Sin embargo, la vida de Andrés no era fácil. Después de un doloroso divorcio hace 5 años, se había sumergido aún más en su trabajo, alejándose del contacto humano. Sus días transcurrían en una rutina solitaria. Se levantaba al amanecer, atendía a los cerdos, trabajaba en el campo y, al caer la noche, se retiraba a su casa para cenar solo y dormir. La granja se había convertido en su refugio y su prisión. Los únicos sonidos que escuchaba eran los gruñidos de los cerdos y el murmullo del viento entre los árboles. A veces, cuando el silencio se volvía insoportable, Andrés encendía la vieja radio de su padre, permitiendo que las rancheras llenaran el vacío de su cocina. A pesar de su éxito como granjero, Andrés sentía un vacío creciente en su interior. Las noches eran especialmente difíciles. A menudo se despertaba empapado en sudor frío, perseguido por pesadillas que no podía recordar al despertar. Estas noches inquietas se habían vuelto más frecuentes en las últimas semanas, coincidiendo con la llegada de un nuevo lote de cerdos. Estos nuevos cerdos eran diferentes. Andrés no podía explicar exactamente cómo, pero había algo en sus ojos, en la forma en que se movían, que lo inquietaba. Al principio, trató de ignorar esta sensación, atribuyéndola a su creciente soledad y a las largas horas de trabajo. Pero entonces comenzaron los sonidos nocturnos. No eran los gruñidos habituales de los cerdos, sino algo más profundo, más antiguo. Un sonido que parecía surgir de las entrañas de la tierra y que hacía que los pelos de la nuca de Andrés se erizaran. Una noche, mientras observaba a los cerdos desde la ventana de su cocina, Andrés vio algo que lo dejó helado. Los animales se habían alineado en un círculo perfecto, sus cabezas apuntando hacia el centro. En medio del círculo, la tierra parecía moverse, como si algo estuviera tratando de salir. Andrés se frotó los ojos, convencido de que estaba alucinando. Cuando volvió a mirar, los cerdos habían vuelto su comportamiento normal. Pero la imagen quedó grabada en su mente, alimentando sus pesadillas y su creciente paranoia. A medida que pasaban los días, Andrés notaba cambios sutiles en la granja. El aire parecía más denso, el silencio más opresivo. E incluso las estrellas en el cielo nocturno parecían más distantes y frías. Algo estaba cambiando en su mundo, y Andrés temía que fuera demasiado tarde para detenerlo. Los días siguientes fueron una pesadilla para Andrés. Los eventos extraños en la granja comenzaron a multiplicarse, desafiando toda lógica y razón. Cada mañana, al salir a alimentar a los cerdos, encontraba el corral en un estado de caos inexplicable.
La primera señal de que algo andaba terriblemente mal fue cuando descubrió símbolos extraños tallados en los postes del corral. Eran formas intrincadas que parecían palpitar bajo la luz del amanecer. Andrés intentó borrarlos, pero al día siguiente aparecían de nuevo, más profundos y elaborados. Luego vinieron las desapariciones. Primero fueron pequeños objetos, herramientas, botas, incluso su viejo sombrero que siempre dejaba colgado junto a la puerta. Pero lo que realmente lo alarmó fue cuando su perro, Chispa, desapareció sin dejar rastro. Andrés lo buscó durante días, llamándolo hasta quedar ronco, pero el fiel animal nunca regresó. Los cerdos, mientras tanto, se comportaban de manera cada vez más errática. Durante el día permanecían inmóviles, sus ojos fijos en un punto invisible en el horizonte. Pero por la noche, Andrés los escuchaba moverse, sus gruñidos mezclándose con aquel sonido profundo y antinatural que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Una mañana, Andrés encontró huellas en el lodo alrededor del corral. No eran de cerdos, ni de ningún animal que él conociera. Eran enormes, con garras afiladas que habían dejado surcos profundos en la tierra. El rastro llevaba al bosque, pero Andrés no se atrevió a seguirlo. Desesperado, Andrés buscó ayuda en el pueblo. Habló con don Miguel, el anciano que todos consideraban el más sabio de la comunidad. Pero cuando le contó lo que estaba sucediendo, don Miguel palideció y se persignó, negándose a hablar más del tema. El sacerdote del pueblo tampoco fue de ayuda. Cuando Andrés le pidió que bendijera la granja, el padre José lo miró con una mezcla de lástima y miedo, sugiriéndole que quizás era hora de vender la propiedad y mudarse. Andrés comenzó a sentir que estaba perdiendo la cordura. Dormía cada vez menos, atormentado por pesadillas en las que veía a sus cerdos transformándose en criaturas monstruosas. Durante el día, juraba escuchar susurros en el viento, voces antiguas que hablaban en un lenguaje que no podía entender pero que le helaba la sangre. Intentó ignorar los eventos, convenciéndose de que todo era producto de su imaginación y el cansancio. Pero cada noche, el sonido en el corral se hacía más fuerte, más insistente. Y los ojos de los cerdos, esos ojos que ahora brillaban con una inteligencia maligna, seguían cada uno de sus movimientos. Andrés sabía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Algo oscuro y antiguo había despertado en su granja y temía que fuera demasiado tarde para detenerlo. ¿Te está gustando esta historia de terror? No te pierdas ni un solo detalle. Suscríbete a nuestro canal y deja un comentario con tu teoría sobre qué está pasando en la granja de Andrés. ¿Tu opinión podría ser la clave para descifrar este misterio? La revelación llegó en una noche de luna llena. Andrés, agotado por días de insomnio y terror, finalmente había caído en un sueño intranquilo. En sus sueños, se encontró caminando por un túnel oscuro bajo su granja. Las paredes palpitaban como si estuvieran vivas y el aire estaba cargado de un olor dulzón y nauseabundo. Al final del túnel, Andrés emergió en una caverna inmensa. En el centro, vio algo que desafió su comprensión, una masa pulsante de carne y tentáculos, tan antigua como la tierra misma. La criatura emitía un zumbido bajo que Andrés reconoció como el sonido que había estado atormentándolo durante semanas. De repente, la criatura habló directamente en su mente. Le reveló que era una entidad ancestral, dormida durante milenios bajo la tierra. Los cerdos de Andrés, sin saberlo, habían perturbado su sueño con sus raíces al escarbar. Ahora, la criatura estaba despierta y hambrienta. Andrés despertó gritando, empapado en sudor frío. Pero el horror no terminó al abrir los ojos. En la penumbra de su habitación, vio figuras oscuras moviéndose. Eran sus cerdos, de alguna manera habían entrado en la casa. Pero ya no parecían cerdos normales. Sus cuerpos estaban deformados, con tentáculos brotando de sus lomos y ojos adicionales parpadeando en sus flancos. Con el corazón latiendo desbocado, Andrés corrió fuera de la casa. La luna llena iluminaba la granja con una luz espectral, revelando una escena de pesadilla. El suelo alrededor del corral se había hundido, formando un círculo perfecto. En el centro, la tierra burbujeaba y se movía como si estuviera viva. De repente,
Andrés recordó algo que su abuelo le había contado cuando era niño. Una historia sobre los antiguos habitantes de estas tierras que realizaban rituales oscuros para apaciguar a los dioses del subsuelo. Siempre había pensado que eran cuentos para asustar a los niños, pero ahora, con manos temblorosas, Andrés buscó en el viejo baúl de su abuelo. Entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, encontró un diario. Las páginas estaban llenas de advertencias sobre la entidad que dormía bajo la tierra y los sacrificios necesarios para mantenerla dormida. Según el diario, la criatura se alimentaba de carne y sangre. Los antiguos habitantes del lugar habían establecido un pacto: sacrificarían animales regularmente para mantener a la bestia satisfecha y dormida. Pero con el tiempo, las tradiciones se olvidaron y la criatura había despertado. Andrés comprendió con horror que sus cerdos no eran víctimas, sino heraldos de la entidad. Estaban siendo transformados, convirtiéndose en extensiones de la criatura del subsuelo. El diario también hablaba de un ritual para volver a dormir a la criatura, pero requería un sacrificio mayor. Andrés tembló al leer las palabras: solo la sangre humana puede sellar el portal. Mientras leía, escuchó un crujido. Al levantar la vista, vio a sus cerdos mutados rodeando la casa. Sus ojos brillaban con una inteligencia maligna, y de sus hocicos deformados goteaba una baba negra y viscosa. Andrés supo entonces que estaba atrapado. La criatura lo quería a él. Tenía que tomar una decisión: intentar el peligroso ritual o huir y condenar al mundo a un horror inimaginable. Andrés se encontraba ante un dilema atroz. El diario de su abuelo detallaba el ritual necesario para volver a dormir a la criatura, pero el costo era inimaginable. Necesitaba sangre humana, y mucha. La idea de sacrificar a alguien le revolvía el estómago, pero ¿qué alternativa tenía? Si no actuaba, la entidad crecería en poder, extendiéndose más allá de la granja, amenazando no solo al pueblo cercano, sino potencialmente a toda la región. Con manos temblorosas, Andrés releyó las instrucciones del ritual. Necesitaba realizar una serie de pasos complejos en el centro del círculo hundido, justo donde la tierra burbujeaba de manera antinatural. Pero llegar allí significaba atravesar un campo minado de cerdos mutados, criaturas que alguna vez fueron sus animales de granja y ahora eran monstruosidades de pesadilla. Reuniendo todo su coraje, Andrés salió de la casa. La luna llena bañaba la granja con una luz espectral, revelando una escena sacada del infierno mismo. Los cerdos monstruos se movían de manera errática, sus cuerpos deformados retorciéndose de formas imposibles. El aire estaba cargado de un hedor pútrido que hacía que los ojos de Andrés lagrimearan. Cada paso hacia el círculo era una prueba de voluntad. Los cerdos mutados parecían sentir su presencia, girando sus cabezas deformes en su dirección. Andrés podía sentir la influencia de la criatura del subsuelo, como un zumbido constante en su cabeza que amenazaba con volverlo loco. A mitad de camino, uno de los cerdos se lanzó hacia él. Andrés apenas logró esquivarlo, sintiendo el roce de los tentáculos que brotaban de su lomo. Cayó al suelo, el barro frío empapando su ropa. Se levantó rápidamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Finalmente, llegó al borde del círculo hundido. La tierra aquí estaba caliente, pulsando como si tuviera vida propia. Andrés sacó el cuchillo que había traído consigo, sabiendo lo que tenía que hacer. El diario era claro: el sacrificio debía ser voluntario para que el ritual funcionara. Con el cuchillo en alto, Andrés dudó. Realmente estaba dispuesto a dar su vida. Pensó en el pueblo cercano, en las familias que vivían allí, ajenas al horror que se gestaba en su granja. Pensó en su propia vida solitaria, en los años de aislamiento tras su divorcio. Quizás este era su propósito, la razón por la que había heredado esta granja maldita. Justo cuando estaba a punto de hacer el corte, un ruido lo distrajo. A lo lejos, vio luces de linterna acercándose. Gente del pueblo. Alguien debió haber escuchado los ruidos extraños o visto las luces anormales provenientes de la granja. El pánico se apoderó de Andrés. Si esas personas se acercaban, serían masacradas por los cerdos mutantes o, peor aún, absorbidas por la entidad del subsuelo.
No podía permitirlo. Con una determinación renovada, Andrés se adentró en el círculo. El suelo bajo sus pies se movía como carne viva, amenazando con tragarlo. Los cerdos mutantes se acercaban, formando un círculo a su alrededor, sus ojos brillando con una inteligencia maligna. Andrés comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz temblando pero ganando fuerza con cada sílaba. El aire a su alrededor comenzó a crepitar con energía, y sintió como si cada palabra estuviera siendo arrancada de su alma. Mientras las luces de las linternas se acercaban y los gruñidos de los cerdos mutantes se intensificaban, Andrés supo que había llegado el momento. Con un movimiento rápido, hundió el cuchillo en su palma, dejando que su sangre goteara sobre la tierra pulsante. El efecto fue instantáneo. La tierra bajo sus pies se abrió, revelando un abismo de oscuridad. Andrés sintió que algo tiraba de él, arrastrándolo hacia las profundidades. Los cerdos mutantes chillaron, sus cuerpos comenzando a deshacerse. Mientras se hundía en la oscuridad, Andrés vio las luces de las linternas llegando al borde de su propiedad. Al menos ellos estarían a salvo, pensó. Y con ese último acto de sacrificio, Andrés López desapareció en las entrañas de la tierra, sellando el portal con su propia vida. ¿Estás al borde de tu asiento? No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que le espera a Andrés en las profundidades? ¿Tu teoría podría ser más acertada de lo que imaginas? La oscuridad envolvió a Andrés como un manto sofocante. Caía sin cesar, esperando el impacto final que nunca llegaba. Su mente se llenó de imágenes caóticas, sus cerdos transformándose, la tierra palpitante, el horror en los ojos de los habitantes del pueblo. Pero entonces, algo cambió. La caída se detuvo abruptamente. Andrés se encontró flotando en un vacío absoluto. No había arriba ni abajo, solo una negrura infinita. Y en medio de esa nada, una voz resonó, antigua y poderosa. Andrés López, dijo la voz, has demostrado valor y sacrificio. Pocos llegan tan lejos. Confundido y aterrado, Andrés intentó hablar, pero no tenía voz. La entidad continuó. Lo que has visto y experimentado es solo una fracción de la verdad. Tu granja, tu vida, todo lo que conoces, es parte de una prueba milenaria. De repente, el vacío se llenó de imágenes. Andrés vio civilizaciones antiguas, rituales olvidados, y comprendió que su granja era un punto de poder, un nexo entre dimensiones. La entidad que había despertado no era un monstruo, sino un guardián, probando a los habitantes de la tierra. Cada generación, explicó la voz, un elegido debe enfrentar la prueba. Tú, Andrés, has sido el primero en siglos en llegar tan lejos. Las imágenes cambiaron, mostrando a su abuelo, y antes de él, a otros antepasados, todos enfrentando versiones de la misma prueba. Algunos habían huido, otros habían sucumbido a la locura, pero ninguno había llegado al punto de sacrificio. Tu sacrificio ha roto el ciclo, continuó la entidad. Has demostrado que la humanidad aún posee coraje y compasión. Pero la prueba no ha terminado. Andrés sintió que recuperaba su voz. ¿Qué más debo hacer?, preguntó, su voz temblando en la inmensidad. Debes elegir, respondió la entidad. Puedes regresar a tu vida, olvidar todo esto y vivir en paz. O puedes aceptar un papel mayor, convertirte en un guardián, protegiendo el nexo y guiando a otros en el futuro. La mente de Andrés daba vueltas. Olvidar todo y volver a su vida solitaria. O aceptar una responsabilidad que apenas comprendía. Pensó en su granja, en el pueblo, en la vida que había llevado hasta ahora. Si elijo ser un guardián, preguntó, ¿qué pasará con mi granja, con el pueblo? Tu granja seguirá siendo un punto de poder, pero ya no será una amenaza. Tú serás el puente entre los mundos, capaz de mantener el equilibrio. El pueblo estará a salvo, pero deberás mantener el secreto. Andrés reflexionó. Toda su vida había sentido que le faltaba un propósito. Quizás esto era lo que siempre había estado destinado a hacer. Acepto, dijo finalmente. En ese instante,
una luz cegadora lo envolvió. Sintió que su cuerpo y su mente se transformaban, llenándose de un conocimiento y un poder antiguos. Cuando la luz se disipó, Andrés se encontró de nuevo en su granja, pero todo era diferente. Los cerdos mutantes habían desaparecido. En su lugar, el corral estaba lleno de cerdos normales, pacíficos. La tierra ya no palpitaba con energía maligna, sino que emanaba una sensación de calma y equilibrio. Andrés miró sus manos y vio símbolos antiguos tatuados en su piel, pulsando con un suave resplandor. Podía sentir la energía de la tierra, el flujo de poder entre las dimensiones. Las luces de las linternas se acercaban. Andrés sabía que tendría que dar explicaciones, inventar una historia creíble. Pero también sabía que ahora tenía el poder de proteger a estas personas, de guiarlas sin que lo supieran. Mientras caminaba hacia las luces, Andrés reflexionó sobre el giro que había dado su vida. De ser un granjero solitario y atormentado, ahora era un guardián de secretos cósmicos. La soledad que antes lo agobiaba ahora tenía un propósito. El primer rayo de sol asomó por el horizonte, bañando la granja con una luz dorada. Andrés respiró profundamente, sintiendo la conexión con la tierra y el cosmos. Su nueva vida comenzaba ahora, llena de desafíos y misterios por descubrir. Mientras se preparaba para enfrentar a los aldeanos, Andrés sintió una mezcla de temor y emoción. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de secretos que tendría que guardar y peligros que tendría que enfrentar. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vivo. ¿Te sorprendió este giro en la historia? No te pierdas el desenlace final. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Además, déjanos un comentario. ¿Qué crees que le depara el futuro a Andrés como guardián? Tus teorías podrían ser más acertadas de lo que piensas. Los meses pasaron y Andrés se adaptó a su nueva vida como guardián. Aprendió a controlar sus nuevos poderes, a sentir las fluctuaciones en el tejido de la realidad. Su granja se convirtió en un oasis de paz, aunque los habitantes del pueblo seguían mirándolo con una mezcla de curiosidad y recelo. Una noche de luna nueva, Andrés sintió una perturbación en el aire. Algo estaba mal. Salió de su casa y vio el cielo nocturno distorsionado, como si una mano invisible estuviera rasgando el firmamento. Supo entonces que su verdadera prueba estaba por comenzar. De la grieta en el cielo emergió una figura monstruosa, un ser de múltiples tentáculos y ojos, una amalgama de todas las pesadillas de la humanidad. Andrés reconoció a la entidad que lo había puesto a prueba, pero ahora parecía corrompida, como si hubiera sido infectada por algo más oscuro y antiguo. «Has fallado, guardián», resonó una voz en su mente, una versión retorcida de la que había escuchado antes. «El equilibrio se ha roto, y ahora reclamaremos este mundo». Andrés sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo su granja o su pueblo estaban en peligro, sino toda la realidad que conocía. Invocó su poder, sintiendo cómo la energía de la tierra fluía a través de él. «No permitiré que esto suceda», declaró Andrés, su voz cargada de una autoridad que nunca antes había poseído. La batalla comenzó. Andrés lanzaba rayos de energía pura contra la entidad, mientras ésta respondía con tentáculos de oscuridad que amenazaban con engullirlo. El cielo se llenó de luces y sombras, un espectáculo cósmico que los habitantes del pueblo observaban aterrorizados desde la distancia. Mientras luchaba, Andrés comprendió que esta era la verdadera prueba. No se trataba solo de sacrificio, sino de mantener el equilibrio incluso frente a la adversidad más extrema. Cada golpe que recibía lo hacía más fuerte, cada ataque que lanzaba estaba cargado de su determinación de proteger no solo su hogar, sino todo lo que existía. La entidad rugió, un sonido que hizo temblar la tierra. «Ríndete, mortal. No puedes comprender el poder al que te enfrentas». Pero Andrés no cedió. Recordó todo lo que había pasado, las visiones de civilizaciones antiguas, el conocimiento que ahora fluía por sus venas. Comprendió que era más que un simple granjero, más que un guardián. Era un nexo entre mundos, un puente entre lo conocido y lo desconocido.
Con un grito que resonó a través de dimensiones, Andrés canalizó todo su poder. La tierra bajo sus pies se agitó, liberando una energía primordial. Los símbolos en su piel brillaron con una luz cegadora, y por un momento, Andrés sintió que podía ver toda la trama del universo. La entidad corrupta se retorció, atrapada en el vórtice de poder que Andrés había desatado. Esto no ha terminado, rugió mientras era arrastrada de vuelta a la grieta en el cielo. Andrés, con un último esfuerzo sobrehumano, selló la brecha. El cielo nocturno volvió a la normalidad, las estrellas brillando pacíficamente como si nada hubiera sucedido. Exhausto, Andrés cayó de rodillas. Miró a su alrededor y vio su granja intacta, el pueblo a salvo en la distancia. Había ganado, pero sabía que esta victoria era solo el comienzo. Mientras el amanecer se acercaba, Andrés reflexionó sobre su nuevo destino. Ya no era solo el guardián de un punto de poder, sino un protector de la realidad misma. Su vida nunca volvería a ser la misma, pero ahora tenía un propósito claro. Los primeros rayos del sol iluminaron la granja y Andrés se puso de pie. Tenía mucho trabajo por delante, fortalecer las barreras entre dimensiones, prepararse para futuros desafíos y quizás lo más difícil, mantener su humanidad en medio de responsabilidades cósmicas. Mientras caminaba de vuelta a su casa, Andrés sonrió. La soledad que una vez lo atormentó se había transformado en una conexión con algo mucho más grande que él mismo. Estaba listo para lo que viniera, fuera de este mundo o de cualquier otro. ¡Wow! ¿Qué te pareció este épico final? Si quieres más historias que desafíen tu imaginación, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otros desafíos crees que enfrentará Andrés como guardián de la realidad? Tu creatividad podría inspirar nuestra próxima gran historia.